generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 10 de noviembre del 2022, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros a través de los números en cabina, que es el 4421 92 12 93, y también puede ser al 4421 92 12 00 con la extensión 37120. Si llegan sus mensajes antes de que termine el programa, con mucho gusto se les puede dar lectura. Entonces, por favor, quien quiera participar, ahí están los números en cabina, y en un momento más también aparecerá el número de WhatsApp, el cual también ahorita lo leo para que puedan hacer llegar sus comentarios. Y pues bueno, después de un programa medio atropellado la semana pasada, que todavía a través de Zoom, ya estamos nuevamente acá en TV WAP. Y bueno, es un gusto llevar un programa más. El número de WhatsApp es el 4422 49 87 88. Y pues bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy. Se acerca pues las fechas importantes para nosotros, fechas de festejo en nuestro país, sobre todo para festejar el inicio de la Revolución Mexicana. No estamos a unos días, ¿no?, del 20 de noviembre. Entonces será importante, pues, para hablar de la Revolución Mexicana, entender a un personaje muy emblemático, pero al mismo tiempo, pues, muy contradictorio, y un personaje que levanta pues mucho debate, que es Porfirio Díaz. Entonces vamos a hablar de este personaje tan importante y su trayectoria en la historia de nuestro país, ¿no? Este personaje que nace en 1830, ¿no? Nace en Oaxaca, en La Noria, en este estado del sur de nuestro país, y cómo pues muy pronto se va a quedar huérfano de papá, ¿no? Un hijo de artesanos, ¿no? Se va a quedar huérfano, y además le va a tocar crecer su niñez y su infancia, su juventud, pues va a desarrollarse en un México bastante revuelto, ¿no? Hay que recordar que la primera mitad del siglo XIX se va a caracterizar por mucha inestabilidad política al interior de nuestro país, pero al mismo tiempo pues vamos a vivir un conjunto de intentos de invasión por parte del extranjero en diferentes etapas de nuestra historia, las cuales, pues bueno, él va a vivir algunas de muy joven. Por ejemplo, a los 6 años pues le va a tocar escuchar sobre el intento de independencia por parte de Texas, la guerra contra Texas. Luego a los 8 años le va a tocar escuchar sobre la guerra de pasteles contra los franceses, ¿no? Esta excusa, este argumento de una deuda que se tenía ahí con algunos empresarios franceses, que va a llevar a un intento de invasión por parte de Francia. Y ya más adelante, ya como joven, a los 16 años, le va a tocar vivir lo que es la invasión de Estados Unidos a territorio nacional y el robo, ¿no? El saqueo de la mitad
del territorio mexicano por parte de Estados Unidos. Más adelante, ya después de haber estudiado, de haberse formado y haberse integrado también al ejército de nuestro país, le va a tocar ya de forma madura a los 32 años el resistir la invasión por parte de uno de los ejércitos más reconocidos a nivel mundial, el ejército francés, encabezado por Napoleón III. En realidad él no vino a tierras mexicanas, pero envía a su ejército, apoyado precisamente por los conservadores del país que aspiraban a que se diera vuelta atrás a las repúblicas, ya fueran federales o centralistas, por parte de los liberales y lograr restaurar una monarquía encabezada precisamente por un europeo, ¿no? Que más adelante, de hecho, ellos van a traer a Maximiliano de Habsburgo para tratar de sostener este segundo imperio mexicano. Sin embargo, cuando llegan por primera vez los franceses y empiezan a hacer su camino hacia la Ciudad de México, hay que recordar que en 1862, precisamente en Puebla, el 5 de mayo, pues el ejército mexicano, resistiendo el avance de las tropas francesas, pues van a propinarle a este ejército que era reconocido a nivel internacional como uno de los más fuertes y importantes, pues los mexicanos con todas sus limitantes, ¿no? Encabezados por Ignacio Zaragoza, van a demostrar pues mucha valentía, mucho arrojo, y van a también darle una cachetada de humildad precisamente a los franceses que pensaron que con una mano en la cintura iban a tomar la capital mexicana. Dentro de esta batalla tan reconocida y tan famosa también en la historia mexicana, Porfirio Díaz va a jugar un papel muy importante. De hecho, hay como segunda mano de Ignacio Zaragoza, al grado que en esta batalla se le manda un comunicado, un mensaje a Porfirio Díaz para el retiro de las tropas, pero él decide que no es posible que cuando están derrotando al ejército francés lo dejen replegarse con la posibilidad de reorganizarse, entonces los persigue, ¿no? Fue de los pocos generales que persiguen precisamente al ejército francés en su retirada, tratando de destruirlos de forma definitiva. Al final, pues se logran replegar y con el apoyo de los conservadores que habían precisamente exigido la llegada de los extranjeros en ese entonces para instaurar la monarquía, pues van a resguardarse y después de un año van a volver a intentar tomar la capital mexicana, que finalmente así va a ser, ¿no? Los franceses toman la capital mexicana y el gobierno federal, el gobierno republicano, va a tener que moverse, va a tener que llevar un peregrinaje por distintos estados de nuestro país, sobre todo pretendiendo sostener lo que era el gobierno reconocido por parte de la mayoría de los mexicanos. En este sentido, por la participación de Porfirio Díaz en la batalla del 5 de mayo, Benito Juárez incluso va a premiar a Porfirio Díaz, ¿no? Le va a dar el reconocimiento por su valentía en el caso de esta batalla y le va a regalar una hacienda en la Noria, precisamente por su esfuerzo. Y a partir de aquí, conocedor pues de este nombre que ha venido construyendo por su valentía, va a empezar a tener esta aspiración presidencial que se va a mostrar en diferentes escenarios, ¿no? Hay que recordar que después de que se logra derrotar al ejército francés,
Benito Juárez va a llevar a cabo unas elecciones en las cuales pues va a quedar como el presidente de nuestra nación, y después de 4 años va a haber va a haber otra vez elecciones. Estamos hablando ya del 71, ¿no? Del 67. Se logra sacar a los franceses, se lleva a unas elecciones, como comento, gana Benito Juárez, y en el 71 van a haber nuevas elecciones, ¿no? Porque en ese entonces los periodos presidenciales eran solo de 4 años. Se llevan a cabo unas elecciones donde vuelve a participar Benito Juárez. De hecho, también participan en esas elecciones Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, donde finalmente Benito Juárez es electo como presidente. Esto pues no va a gustar sobre todo a Porfirio Díaz, el cual pues veía en esta participación por parte de Benito Juárez como una forma de reelegirse y mantenerse en el poder. Ya a estas alturas ya tenía 12, 13 años en el poder. Entonces Porfirio Díaz genera lo que es el Plan de la Noria, tratando de no reconocer la validez de estas elecciones, tratando precisamente de afianzarse del poder, lo cual al final no se logra. El Plan de la Noria fracasa, no se logra detener al avance de este levantamiento popular encabezado por Porfirio Díaz, y inicia el periodo de gobierno nuevamente como después de una reelección de Benito Juárez. Sin embargo, en el 72, de forma precipitada, fallece este personaje tan importante que es Benito Juárez, que en otra ocasión le podemos dedicar un programa. Y una vez que fallece, pues el que era el jefe de la Cámara de la Cámara, que era Lerdo de Tejada, va a quedar como presidente, ¿no? No se llevan a cabo elecciones porque en la Constitución estaba marcado que el papel tenía que ser ocupado por el jefe de la Cámara, y entonces Lerdo de Tejada va a asumir lo que es la presidencia. Entonces, del 72 al 76 va a estar precisamente Lerdo de Tejada, pero una vez que termina su periodo presidencial, el cual hay que comentar que también pues fue un poco precipitado, sobre todo por su postura jacobinas. En ese sentido, pues Lerdo de Tejada trató de definir mucho más la postura que también venía desde antes de este Benito Juárez, que era seguir limitando la fuerza de la Iglesia en nuestro país, ¿no? Hay que recordar también que durante el siglo XIX el papel de la Iglesia Católica fue muy determinante, y entonces todavía a finales de este siglo, pues Lerdo de Tejada todavía seguía buscando acotar precisamente este poder, ¿no? Entonces, para las elecciones del 76, el Lerdo de Tejada precisamente busca la reelección, participando en contra de Porfirio Díaz, el cual hay que comentar que a estas alturas ya había intentado llegar al poder 2 veces por vía democrática, pierde por segunda vez, y en ese caso hace el plan de Tuxtepec, ¿no? En el cual nuevamente desconoce las elecciones en las cuales Lerdo de Tejada había llegado a ganar la presidencia, y en este caso gana el levantamiento popular de Porfirio Díaz, y Lerdo de Tejada sale del país, y asume Porfirio Díaz por primera vez la presidencia precisamente en el 76. Hay que comentar que en esta primera etapa Porfirio Díaz llega con un lema muy importante, que era sufragio efectivo, no reelección, lo cual pues va a ser un poco contradictorio, pero bueno, en este primer periodo presidencial él va a cumplir con su lema, ¿no? Él lo que va a hacer después de 4 años es dejar la presidencia en manos de, lo que hay que comentar, su compadre Manuel González, el cual pues prácticamente va a seguir los lineamientos de la política de Porfirio Díaz.
Y a partir de este gobierno de Manuel González se van a hacer 3 referéndum a la Constitución. ¿No? El primer referéndum que se hace es la posibilidad de una reelección no consecutiva, es decir, eso habría la posibilidad de que Porfirio Díaz, después de haber dejado la presidencia, podría llegar más adelante al poder. Sin embargo, se hace otro referéndum donde no solamente se hace viable la reelección en periodos no consecutivos, sino que abre la posibilidad a periodos consecutivos, y hay un tercer referéndum que es, no solamente pueden ser consecutivos, sino que pueden ser las reelecciones que sean, ¿no? No hay un número determinado de reelecciones, que es lo que precisamente va a aprovechar Porfirio Díaz. En esta también etapa, Porfirio Díaz se va a casar con su segunda esposa, Carmelita, una jovencita, hija de un empresario mexicano, lo cual de alguna forma también va a influir de forma muy importante en el desarrollo de este personaje tan controversial, en el sentido de que a través de este matrimonio pues va a entrar a una clase social a la cual antes no tenía acceso, y que va a participar de forma muy activa a lo largo del porfiriato, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una integración precisamente mucho más definida, porque Porfirio Díaz había llegado apoyado por varios sectores. Primero, por el ejército, ¿no? El cual formaba parte y apoyaba de forma contundente su presidencia, pero también por parte de la Iglesia, ¿no? Como comentamos en el periodo de Lerdo de Tejada y de Benito Juárez, pues gran parte de las reformas y de las políticas que practicaban era ir limitando la participación de la Iglesia en las cuestiones políticas. Sin embargo, una vez que llega Porfirio Díaz al poder, pues va a relajar precisamente este tipo de actitudes, lo cual va a ser bien visto por la Iglesia Católica, que va a apoyar a su gobierno. Como que comentamos, estaba también el sector empresarial y una clase media que también ve en el orden y en la paz pues una posibilidad que antes no estaba en la sociedad mexicana. Entonces, pues bueno, durante este periodo, incluido el de Manuel González, que incluso él va a ser el encargado de inaugurar la primer vía férrea, que había iniciado en el periodo pues ya de Benito Juárez, aunque pues había visto muchas veces obstruida, la continúa Porfirio Díaz, y finalmente se abre la primer línea férrea de nuestro país, que iba de Veracruz hacia la Ciudad de México. Sin embargo, se da cuenta Porfirio Díaz que pues este desarrollo estructural era fundamental para la unificación y poder exportar gran parte de los recursos que teníamos en el país, ¿no? Entonces, lo que va a suceder también, gracias al orden y a la estabilidad de este periodo, que también hay que decir que es un orden pues no casual, sino que es un orden impuesto por parte del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Cuando había manifestaciones, cuando había levantamientos o cuando había situaciones que afectaban, era inmediatamente controlado por parte del ejército mexicano, el cual pues apagaba a través de la represión y a través de la violencia cualquier tipo de expresiones que fueran en contra de la paz. Entonces, hay como dos escenarios bastante interesantes. Por un lado, pues un gobierno que no permitía que se expresaran las diferencias, pero por otro lado, un gobierno que también traía a nuestro país orden después de medio siglo de haber traído una cantidad de trifulcas que habían causado gran daño, sobre todo económico, a nuestro país. Entonces, después de toda esta situación, el orden permitió por primera vez que se diera un desarrollo económico.
Y entonces, como se empieza a dar este desarrollo económico, se logra bajar gran parte de la deuda externa que teníamos con las otras potencias. Y entonces esta muestra de tener unas finanzas públicas estables va a hacer que gran parte de los extranjeros, sobre todo de las grandes potencias, vean en México la posibilidad para invertir. Y entonces vienen una gran cantidad de extranjeros a invertir pues muchos recursos, sobre todo en las vías férreas, ¿no? Y en otros, en grandes haciendas para la exportación de recursos, sobre todo a Estados Unidos y a Europa, y entonces empieza a dar el desarrollo. Se empieza a dar una unificación también, porque antes de que se diera toda esta conexión a través de las vías férreas, pues México no tenía una concepción tan unificada, sino que era una concepción más regional. Estaba el occidente, estaba el Bajío, estaba el norte, estaba el sur. El sur, pues por supuesto que quedaba muy, muy lejos de las conexiones con el centro y con otros espacios. Entonces, a través de las líneas férreas, de alguna forma, se permite la integración de todo el país y también esta visión, ahora sí, como de un país integral, ¿no? Entonces, tiene unas cuestiones bastante interesantes esta propuesta política y económica de Porfirio Díaz. Sin embargo, la cuestión aquí es que el desarrollo se basó, se sustentó en el trabajo obrero y campesino. ¿Y cuál era la cuestión? Que el obrero y el campesino pues no tenían ninguna garantía. Durante esta etapa de la historia de México, los trabajadores no tenían ningún derecho. Y entonces, como se estaba dando esta situación, pues los grandes empresarios, los hacendados y la gente de recursos en nuestro país, pues se aprovechaba de prácticamente toda la clase trabajadora. Por un lado, los campesinos estaban quedando sin tierras, ¿no? Porfirio Díaz de alguna forma también deja y permite que los grandes hacendados se vayan haciendo de tierras, sobre todo de las tierras ejidales de los campesinos y de los indígenas. Y por otro lado, una clase obrera trabajadora que venía apenas surgiendo, que era completamente nueva, ¿no? La industrialización apenas estaba llegando a nuestro país y que empieza a exigir pues mejores condiciones, porque en ese entonces pues la verdad es que las condiciones del trabajador eran muy muy precarias, se les pagaba sumamente mal, incluso recordando esta figura de la tienda de raya, donde pues prácticamente se le pagaba con vales o con especie al trabajador, y pues era una forma de esclavitud moderna. Incluso en el sur de nuestro país, en la península de Yucatán, en la zona, pues sí, de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, pues se dio una situación de mucha explotación y de abuso por parte de las autoridades a los campesinos y a los indígenas que eran llevados a esas zonas para trabajar y beneficiar a los hacendados. Ante esta situación, por supuesto que se va a ir generando un gran descontento, ¿no? Los obreros, los trabajadores se van a ir levantando en huelgas. Y este Porfirio Díaz, si bien no tenía una postura completamente en contra de los trabajadores, pues al final se va a ver comprometido. ¿Por qué? Porque su proyecto estaba sustentado en estas grandes inversiones que venían desde el extranjero. Entonces, no podía tampoco ponerse del lado de los trabajadores, porque las inversiones, los grandes empresarios, pues se hubieran molestado, y finalmente decide reprimir al pueblo mexicano. Eso es por un lado. La prensa, que también estaba del lado de los trabajadores, se va a ver reprimida, y todo esto va generando pues un ambiente de inconformidad que poco a poco se va a ir aunando a la falta de democracia, a la falta de libertades, a la falta de derechos, que va a ir pues formando estos elementos, estos pilares que van a sostener precisamente el movimiento revolucionario de 1910. Se nos va a acabar aquí el programa, pero continuaremos con este tema tan interesante
sobre la historia de nuestro país y esta etapa de cambio que llevó muchas situaciones interesantes y muchos personajes que próximamente estaremos debatiendo y platicando aquí en Foro 89.5. Quiero agradecer como siempre su presencia, recordar que los jueves estamos a las 9 de la mañana y que pueden ver nuestras repeticiones de nuestro programa en YouTube como Foro 89.5. Agradecer su presencia, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.